Y empieza este mensaje hablándonos de que Dios nos ha revelado ciertas cosas. Y aquí vamos a escarbar un poquito qué es lo que el Señor quiere decir con esto. ¿Qué es revelar? ¿A qué se refiere? Porque somos, dice la palabra, privilegiados, y eso lo hablamos la vez pasada, que el Señor nos revela. ¿A quién le revela las cosas? ¿Ah? A los que tienen su espíritu y a los que le aman. ¿Sí o no? Requisito indispensable amar al Señor. Si nosotros lo amamos, Él nos revela. Y hablábamos que revela, según el griego, es quitar la cubierta, descubrir, manifestar, revelar lo venidero. Ese es lo que traduce la palabra revelar. Y básicamente es una palabra compuesta que es revelar. Eso quiere decir remover aquello que entorpece ¿qué? Mi misión y conocimiento. Cuando uno habla del velo, ¿a qué se le extrae la memoria? Al velo de ¿Al velo de qué? El velo del Santísimo. Es muy bíblica. Yo cuando oigo un velo hablo de la novia, ¿no es cierto? El velo de la novia es lo que primero se le ve, es demasiado bíblica, pero bueno. Me refería precisamente que cuando uno habla del velo, siempre la única vez que se utiliza en nuestra cultura, o en la cultura judío-cristiana, básicamente es el velo de la novia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa exactamente? ¿Qué simula eso? Y siempre hemos hablado que el matrimonio y la boda son prácticas que Dios ha permitido que se utilicen para poder entender cosas espirituales. El matrimonio y la ceremonia de boda trae mucho mensaje a través de cada cosa que lleva. Y una de estas cosas es el velo. El velo lo que hace es cubrir la cara, como si no se hubiera conocido a la otra persona. Y dice que a partir del momento que ya se declara marido y mujer, se quita el velo, ¿no es cierto? ¿Sí han visto? Y ahí es donde se dan el beso habitualmente, porque no se pueden dar el beso cuando está el velo puesto. ¿Sí o no? Y ahí es cuando se empieza a descubrir la novia. Y ese es el orden que Dios ha establecido, y en ese momento empieza a haber la intimidad. Desafortunadamente la cultura ha querido cambiar eso, ¿cierto? Ahora ni velo ni nada, y se descubren las cosas mucho antes de que tengan la bendición de Dios. Pero Dios ha establecido que hay un orden, y por eso existe todavía el velo, demostrando que a partir del momento cuando ya hay un compromiso, y pasa lo mismo, cuando uno se compromete con Dios a obedecerlo, a seguirlo, Él hace lo mismo, le quita uno el velo y le empieza a permitir ver, porque yo digo, la novia ni puede, a través de ese velo, ni puede ver bien el novio, ni el novio puede ver bien a la novia, ¿cierto? Porque hay algo que no. Y eso precisamente, ahí viene la palabra. Entonces, hay personas que tienen ese velo todavía puesto porque no se han casado con el Señor. Y cuando uno se compromete con el Señor y se casa con el Señor, Él empieza a quitar el velo, y lo empieza uno a ver también tal cual es, lo empieza a conocer de verdad. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos porque lo amamos y hemos decidido amarlo para toda la vida y nos comprometemos con Él para toda la vida. Y Él, en su misericordia, nos quita ese velo y empezamos a entender y a conocerlo de una manera diferente. 2 Corintios 3, 14 al 16 nos dice: sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se le quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿A quién se refiere esto, este pasaje? Al pueblo judío. Dice que todavía tienen el velo. Ellos se quedaron en un pacto anterior y precisamente por endurecer su corazón y no aceptar al Mesías en su venida, siguen con el velo puesto. ¿Me explico? Y a mí cada vez que logro a veces meterme a estudiar las cosas de las raíces hebreas, a veces como que encuentro ese velo. Digo, ¿por qué no pueden ver estas cosas? Y cuando me va la palabra, entiendo por qué hay cosas que ellos no logran comprender, precisamente si no aceptan al Mesías como su Salvador, al Mesías que siguen esperando. Mientras ellos no lo hagan, como dice la palabra,
sí, con cosas veladas. Pueden tener mucho conocimiento de muchas cosas de la Torá, que es lo que Moisés escribió. Pueden conocer muchas cosas de la Tanakh, que es el resto del libro del Antiguo Testamento. Pero mientras no acepten al Mesías y no reconozcan al Mesías, hay cosas que siguen veladas para ellos, completamente veladas. Entonces uno dice, oiga, ¿por qué yo no puedo hablar, por qué ellos no pueden hablar a su padre como Abba, como mi padre? Como nos lo explica, porque ellos siguen siendo Adonai y el Eterno, y como que lo ven por allá lejano, pero yo le digo, para mí ese es mi Abba, mi padre, que es lo que el Señor nos ha hecho sentir en su espíritu. Y empezamos a conocer unas facetas de Dios que ellos mismos no han podido conocer. Entonces, por eso cuando la persona, y eso estamos hablando de alguien que conoce la palabra, o el Antiguo Testamento, imagínense que no conoce nada, no tiene ni idea qué es Dios, cómo reacciona Dios, cómo es la voluntad de Dios, y eso solamente está reservado ¿para quiénes? Para quienes lo aman y lo han aceptado y se han decidido, yo quiero que sea mi esposo. ¿Me explico? Y eso es lo que el Señor revela en su palabra. Y esto es una cuestión de comunión. Fíjense que venimos en un proceso que Dios nos habla de comunión. El propósito de Dios es que el ser humano esté en comunión con Él, para que lo conozcamos. Dios es un Dios de relación. Y ha creado a un ser humano de relaciones también. Nosotros no podemos vivir aislados. Y Él quiere es que nos relacionemos con Él. ¿Cómo se relaciona con alguien? Conociéndolo. Saber los gustos, saber sus deseos, ¿cierto? Conocer su pensamiento. Eso es lo que pasa en el matrimonio. A medida que convivimos con alguien, empezamos a conocerlo, porque quitamos ese velo y no solamente nos conocemos físicamente como nadie nos conoce, ¿no es cierto?, sino emocionalmente, intelectualmente. Uno ya dice, yo sé qué está pensando, yo sé qué es lo que está haciendo, ¿cierto?, sin ni siquiera a veces estar presentes, porque eso lo da la comunión, estar relacionados permanentemente. Y a veces nos llegamos a conocer tanto que ya parecemos y hacemos las cosas como la otra persona. ¿Se han visto eso? Que uno como pareja dice eso, como que hacen las mismas cosas y hacen las cosas de la misma manera. Eso pasa a través de los años, o eso es lo que normalmente pasa. Y eso lo que el Señor busca que seamos nosotros también con Él. Que a través de la intimidad y la relación con Él, nos comportemos como Él. Y para eso necesitamos un verdadero diálogo. ¿Y por qué pongo esto? Porque a veces está en el subconsciente colectivo, o todo el mundo piensa que como Dios es soberano, ¿cierto?, y Él ya ha decidido qué va a pasar con todos nosotros, y Él ya sabe lo que va a pasar, entonces uno dice, entonces yo qué velas tengo en este entierro, como dicen. O sea, si Él ya sabe lo que va a pasar y todo lo tiene controlado, Él es el Señor y es el que manda, entonces pues yo qué papel juego aquí, ¿cierto? Y uno no se da cuenta que cuando hay diálogo, uno puede llegar a transformar las decisiones de la otra parte. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre que hay un diálogo uno puede influir para que las otras personas a veces cambien. Y Dios es así. Dios puede tener cierto discipulado, pero el ser humano le ha dado la capacidad de hablar con Él a través de la oración, y puede uno influir a veces de que Él retrase unas cosas sin dañar lógicamente, como digo, el plan perfecto, completo de Dios, pero hay cosas en la cotidianidad que uno puede hacer que Él cambie en su decisión, y lo vemos a través de muchas palabras, que Él siempre daba la libertad al ser humano de que si le pedía unas cosas, Él decía, está bien, a veces decía está bien, a veces decía no, y a veces quedaba callado y esperaba un tiempo para hacerlo. Y la oración es eso, uno puede hacer que a veces Él pueda cambiar ciertas decisiones, puede retrasar una decisión, ¿cierto?, o simplemente que siga haciendo lo que Él ya tenía planeado. Pero eso pasa cuando hay un verdadero diálogo, porque así el Señor nos ha hecho, y por eso nos da ese libre albedrío, pero nos da también la confianza que podemos hablar y podemos pedir. Si no, ¿para qué oramos y para qué pedimos? Si Él ya todo lo tuviera estipulado de una manera, pero en su amor, precisamente deja conocer su voluntad, y Él dice, si está en medio de mi voluntad, si está conforme a mi voluntad, yo les doy los deseos de su corazón. ¿Me explico? No es que Él va a hacer algo en contra de lo que Él mismo es y de lo que Él mismo sabe que es lo mejor para nosotros. En eso consiste la relación con Él. Entonces, por amor, Él dice que se revela. Y es algo que tenemos que tener claro. Por el amor que nosotros tenemos, Él mismo nos da ese regalo por gracia, de que se revela su voluntad.
Es lo único que verdaderamente lo mueve. Y que nosotros podamos conocer su verdadero conocimiento espiritual. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál fue el mecanismo que estableció para hacerlo? A través de su espíritu. Y mire lo que dice en Juan 16:13. Y Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿qué va a hacer? Los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y aquí nos vuelve a... ¿Quién nos está diciendo esto? Jesús, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí vuelve a aparecer la Trinidad. Le dice: yo hago lo que el Padre me dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿sí?, Él los va a guiar a la verdad, porque Él va a hacer lo que Él escucha que se debe hacer y lo que se debe transmitir. Entonces fíjense que le está diciendo a los discípulos: ustedes de pronto hay cosas que no entienden, ustedes cosas que no saben, pero cuando venga el Espíritu, que es el mismo Espíritu que nosotros tenemos hoy a disposición, ¿no es cierto?, Él los va a guiar a través de la verdad y les va a dar a entender cosas que hasta ahora no entienden. Miren lo que dice el versículo 11 de 1 Corintios, donde venimos hablando. Dice: porque ¿quién conoce el funcionamiento interno de la persona a excepción del espíritu de esa persona en su interior? Decía, ¿sí? De la misma manera, nadie conoce la manera interior de obrar de Dios, excepto ¿quién? El Espíritu de Dios. Y es lo que hablábamos hace 8 días. Decía, cada quien, el único que uno sabe lo que está dentro de uno es el mismo Espíritu de uno, ¿sí? De Dios, ¿quién lo conoce y sabe toda la voluntad de Dios? El propio Espíritu de Él, Él es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos acceso a ese Espíritu Santo cuando lo recibimos al Señor, y Él empieza a revelarnos lo que el Padre Él dice que debemos conocer. Y lo que permite conocer, hay cosas que dice, no es el momento que ustedes las conozcan. Y así ha sido a través de la historia. Hay cosas que ha sido velado ese conocimiento a muchas generaciones, porque ustedes no van a entender absolutamente nada de lo que les estoy hablando. Pero en su momento voy a revelarlo para que empiecen a entender, y uno ve a través de toda la historia de los siglos que hay cosas que uno puede entender ahora desde una perspectiva histórica, y uno dice, de razón. Pero eso sí, en el momento de los discípulos, pues no tenían ni idea. Decía que en un día voy a destruir el templo, y yo decía, ¿cómo así? Para nosotros ya eso es historia, y lo podemos entender. ¿Me explico? Y él dice que a cada momento va a develar cosas, o sea, va a quitar el velo para que la gente pueda entender. Y por eso ahorita podemos hablar de su segunda venida y de las cosas que están pasando, de que podemos llegar a tener una sola economía, muchas cosas que antes eran imposibles históricamente o geográficamente, ya en este momento lo sabemos que puede pasar. ¿Me explico? Y eso lo podemos entender a su debido tiempo. Entonces así lo dice el Señor. Entonces, ¿a través de quién lo hace? Del Espíritu Santo. Fíjense que aquí empezamos a ver cosas interesantes, porque tengo subrayado aquí, hay el espíritu de la persona, dice, somos nosotros, tenemos un espíritu, dice el Espíritu de Dios, y ahorita vamos a ver otro tipo de espíritu. Ya hemos visto otro tipo de espíritus, ¿se acuerdan de uno hace poco tiempo lo hablamos? De otro tipo de espíritu, el espíritu del anticristo, ¿sí? Que una cosa del anticristo y otra cosa del espíritu del anticristo. Aquí vemos el espíritu de las personas y hay el espíritu de Dios, y ahorita vamos a ver otro tipo de espíritu que la Biblia nos habla. Romanos 8:16. ¿Qué hace el espíritu? Dios nos revela y después dice, el mismo les asegura nuestro espíritu. Fíjense que aquí habla, el Espíritu Santo nos asegura a nuestro espíritu, porque nosotros somos espíritu también, que somos hijos ¿de quién? De Dios. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Y hay cosas que, como le digo siempre, hay cosas que uno le revela solamente y se lo tiene guardado ¿para quiénes? Para sus hijos, ¿sí? No para los hijos ajenos. Uno, la herencia y las cosas especiales, uno dice, eso es para mi hijo. Y así es el Señor. Hay cosas que solamente se las da a sus hijos. ¿Y quién nos revela que somos hijos de Él? El Espíritu mismo de Él. Y eso es importante que lo tengamos claro. Si usted no tiene claro que es hijo de Dios, ahí no está el Espíritu del Señor. Tenemos que ser conscientes y tener permanentemente eso en nuestras cabezas. Porque eso, el Espíritu trabaja a través de la mente diciéndonos, tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, tienes privilegios que nadie más tiene. Y entre los privilegios, ¿cuál es?
que tenga el conocimiento del Padre, que sepa la voluntad del Padre. Nadie más a veces lo conoce a uno mejor, aparte de uno mismo, que sus propios hijos, la esposa de los propios hijos, ¿sí o no? Y así es exactamente a nivel espiritual. Somos los que conocemos la mente de Dios y ahorita vamos a entrar a mirar eso. ¿Qué a veces interrumpe ese conocimiento? El pecado. Y tenemos que tener claro. Así como el amor abre esa revelación, el pecado nubla completamente la visión del Señor. Él no puede revelarse a quien esté en pecado. Y eso es importante que lo tengamos claro. Y uno dice, ¿por qué a veces no entiendo cuál es la voluntad del Señor? No sé qué pasa. Hombre, hay que revisar la parte de pecado, porque si Él no le muestra a través de su palabra cuál es su voluntad o qué decisión tomar, a veces es porque hay algo pecaminoso que Él no puede, no le permite a la gente conocer. Y eso sí lo tenemos que tener claro. Así como el pueblo judío endureció su corazón a través del pecado, Él dijo, les va a quedar velada. Ustedes son un pueblo terco, cabeciduro, y por lo tanto no voy a permitir que ustedes conozcan ciertas cosas. Y por eso a veces la vida les es tan difícil, porque si uno no conoce la voluntad de Dios, pues el camino se hace más largo y más complicado. Y así ha pasado con a través de toda la historia de la gente o los pueblos que entran en pecado. Les cierra el conocimiento del Señor. En cambio, el que lo busca y el que le quiere obedecer, se empieza a rebelarse y lo lleva por las sendas de justicia que Él mismo habla. Y las cosas son mucho más fáciles. Entonces, así como el amor abre la revelación del Señor, el pecado lo cierra. Entonces, ¿cuál es el otro tipo de espíritu que interviene? Aparte del anticristo, el espíritu del mundo, dice la esta. Entonces, fíjense que hay diferentes... Entonces, hemos dicho que los enemigos del Señor a veces es nuestra propia naturaleza, o sea, nuestro espíritu, ¿cierto? El espíritu del mundo es otro de los enemigos, aparte de Satanás, o el espíritu también del anticristo. Fíjense que es todo lo mismo, pero lo tenemos que ver así. Son cosas espirituales que nos impiden a veces conocer. El mundo influye, y dice que el espíritu del mundo también hace que no lo veamos como tal. Es enemigo de que conozcamos al Señor. Primera de Juan 2, 15, 16. Dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, y empieza a incluir los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces nos está hablando, mira, hay un espíritu del mundo, y la gente dice, ¿usted ama al espíritu del mundo? Pues no se puede ver lo que el Espíritu de Dios quiere. El Señor es muy claro en eso. Usted vive pendiente de las cosas materiales, de las cosas pasajeras, eso es lo que le va a producir es arrogancia, ¿sí? De que conoce muchas cosas de este mundo, pero ¿para qué le sirve eso? No, para levantar su ego nomás. Entonces uno siempre dice, amo las cosas materiales más que el Señor. El Señor dice, qué pena, yo no te puedo dar mi herencia porque mejor quédate con las cosas del mundo. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres? Toma. ¿Sí o no? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Esto es la voluntad de Dios o esto es la voluntad del mundo? Esto es como esta decisión que voy a tomar, ¿va a satisfacer el mundo? ¿O va a satisfacer o va a poner contento a Dios? Toda decisión que uno va a tomar tiene que hacerse la pregunta: ¿a quién le sirvo? ¿Al mundo o a Dios? ¿A qué espíritu le estoy sirviendo? ¿Cuál es el espíritu que quiero agradar? Así como uno dice, ¿quiero agradar a mi esposa o quiero agradar a la secretaria? Por poner un ejemplo. Es lo que uno se juega en la vida. Es exactamente lo mismo. Uno tiene que hacer todo para agradar a su esposa y que esté contenta, ¿cierto? Y cada decisión que uno tome, dice, ¿eso le va a agradar a ella? ¿O a mi pareja? La mujer dice, ¿eso le va a agradar a mi esposo o le va a agradar al vecino? Eso es lo que pasa. Y a nivel espiritual es exactamente lo mismo. Lo que hago le agrada al Señor de mi vida, que es nuestro Dios, o le agrada al mundo. Entonces, ¿qué hace el espíritu del mundo? Destruye, dice. Él vino a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? A través de la filosofía del mundo. ¿Por qué el mundo está como está? Porque tiene una filosofía y mucha gente la sigue y ha demostrado que no funciona, por eso el mundo está como está. Entonces siempre va a llevar a la destrucción y nos roba la paz,
Y en cambio, ¿qué es el Espíritu de Dios? Todo lo que el Señor hace, ¿para qué es? Para edificarnos. ¿Sí? Entonces, mientras uno destruye, el otro nos hace crecer y nos edifica. ¿Estamos de acuerdo? El mundo, el espíritu del mundo es la destrucción y la edificación. Mientras uno es temporal, este mundo se va a acabar con sus malos deseos, dice la palabra. ¿Sí o no? Esto es pasajero. Entonces uno dice, o tengo una perspectiva de la vida como algo, simplemente se acaba y ahí se acabó todo, y pues 70, 80 años, o si soy Guzmán, pues 120, ¿cierto? Que lo entendió, dicen. Pero el resto de los mortales, uno dice 80, a lo mucho, y pues ahí se acaba, ¿sí o no? Pero uno dice, estoy trabajando para algo eterno, para la eternidad, que es un concepto que no nos queda en la mente, pero estoy trabajando para un largo periodo, ¿sí o no? Entonces, fíjate que el espíritu del mundo es algo completamente pasajero, y la gente vive enfocada en eso, en lo pasajero, en vez de enfocarse en lo eterno. Entonces, fíjense que son diferencias entre los dos tipos de espíritu. ¿Qué hace el espíritu del mundo? Nos esclaviza. Y lo que dice la palabra es que la verdad nos hará libres. Entonces, todas las mentiras y todas las cosas que tienen que ver con la siguiente diapositiva también, todas las mentiras que nos echa el mundo, lo que buscan es retenernos y hacer que pensemos igual que todo el mundo. Pero lo que dice el Señor es que nos da un espíritu de libertad, que nos podamos arriesgar, que andemos sin temores. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, darnos libertad, poder andar tranquilamente porque sabemos cuál es lo que al Señor le agrada. Mucha gente anda en la vida y pasa en la parte religiosa. ¿Será que esto le agrada? ¿Será que esto no le gusta? ¿Será que esto lo hago o no lo hago? Y esos son temores. Y no tienen la revelación qué es lo que Dios le agrada y qué no. Y la religión hace muchas veces eso, no hagas esto, no hagas lo otro, simplemente castigo y la gente vive, mejor no hago nada, porque si de pronto hago algo y al Señor no le gusta, no tienen la tranquilidad del Espíritu Santo de decir, tengan libertad. Y a veces pueden comerse lo que quieran y tomarse lo que quiera sanamente y no pasa absolutamente nada. Pero el legalismo a veces, ay no, de pronto con esto peco y el Señor se olvida de mí y ya no me quiere. Y son muchas cosas que provocan esa esclavitud a cosas que el Señor no ha dicho. Y precisamente hay que tener claro qué es lo que es la mentira y qué es lo de la verdad. Y hemos dicho, dice que el Espíritu, el que tiene el Espíritu, dice la palabra ahí mismo, todo lo juzga, pero lo juzga en el sentido de que sabe uno, esto es bueno o esto es malo. Esto es tener discernimiento. No dice, no es que la paga criticando a todo el mundo, juzgando a todo el mundo, sino que lo juzga y dice, esto es bueno para mi vida, esto a Dios le agrada o esto no le agrada. Pero uno lo hace en paz y tranquilidad porque tiene el Espíritu que le está mostrando lo que es bueno y lo que es malo. Hay veces que uno no entiende, como le hemos dicho, simplemente lo inquieta a uno el Señor y le dice, por ahí no te metas, por ahí no hagas, o este lugar, aléjate de aquí, o este negocio, mejor no te metas por ahí. Y uno dice, pero uno a veces no entiende ni ve lo malo. Pero el Señor empieza a uno a inquietarlo y le dice, ¿sabes qué? Entonces uno dice, ¿sabes? Yo mejor me quito de aquí, o no trato con esta persona, o no hago estar en el negocio porque algo no me... Y las mujeres tienen ese sexto sentido que el Señor les ha dado, que a veces ven cosas que nosotros no vemos. Son nuestra ayuda idónea para eso. Pero eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Le habla a uno inquietándolo, o a través de la esposa le dice a uno, ¿sabes qué? Por ahí no es la cosa, ¿sí? Y así lo hace porque al fin y al cabo somos uno y el Señor usa las formas que si no entendemos por nuestros propios medios, a veces nos manda la esposita para que nos haga entender, ¿sí? Pero nos habla a través de su verdad. Entonces mire la diferencia entre lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. 1 Corintios 2:13, venimos a nuestro pasaje original. Esas son las cosas acerca de las que estamos hablando cuando evitamos la manera de hablar que la humana sabiduría normalmente nos dictaría, y en lugar de ello usamos la manera de hablar enseñada por el Espíritu, mediante el cual explicamos las cosas del Espíritu a las personas que tienen en el Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí el pasaje? Fíjese que hay dos tipos de lenguaje. Hay un lenguaje del mundo, que es lo que la gente quiere escuchar y lo que entienden. Pero uno le habla a las personas de Cristo con las palabras del Espíritu y quedan perdidas.
Y por eso la gente misma dice, yo leo la palabra y no entiendo nada. Yo oigo a los cristianos hablar y están locos. ¿Sí? Están más locos todavía. ¿Sí? Si yo quedé loco tratando de entender la palabra, eso está más locos porque dicen unas cosas que nadie entiende. Van en contra de lo que todo el mundo dice y yo no estoy de acuerdo con eso y ahí se quedan. Eso es la diferencia del lenguaje. Estos días oí a alguien hablar, ustedes pueden hablar en inglés y ustedes pueden hablar o escuchar a un inglés de Irlanda. ¿Sí? Ustedes saben que hay mucho irlandés en Estados Unidos. Y ellos se hablan y se botan de la risa porque no se entienden. Pueden hablar el mismo inglés, pero los tonos y los acentos son completamente distintos. Y les cuesta entenderse. ¿Sí? Así como le pasa a un cachaco a un costeño. Pueden hablar en español, pero no se entienden. Por la velocidad o por el dialecto que tengan. A veces pasa exactamente con el Señor. Podemos hablar, se supone, un mismo lenguaje, pero estamos sintonizados de forma distinta. Entonces, fíjense que hay diferentes tipos y diferentes perspectivas de lo que uno habla. Y a eso quiero que pongamos mucha atención por esa misma perspectiva. Ellos están viendo las cosas en forma pronto temporal, en cosas materiales, ¿sí? Pero cuando uno tiene el Espíritu del Señor y habla las cosas de Dios, es porque tiene una perspectiva en su cabeza muy diferente. Entonces la gente dice, pero ¿por qué no hace ese negocio que es buenísimo? Ahorita, la gente dice, ¿usted va a montar un restaurante? No, ¿qué restaurante? Monta un bar. Un bar deja mucho más ganancias, por poner un ejemplo, ¿sí? Y uno dice, no, pero el Señor, esto yo creo que no le agrada al Señor de que la gente haga un negocio a costa de la borrachera de la gente. ¿Sí? Pero convenza usted a un asesor de empresas de que el restaurante, con la bendición del Señor, le va a producir más que el negocio del bar. Dice, no, está loco. Usted está loco. Y de pronto ve que monta el negocio del restaurante y empieza a crecer y a multiplicar, porque usted está sirviendo al Señor y tiene la bendición de Él. Y dice, no, pues esto va en contra de toda la economía, de todas las cosas. ¿Sí o no? A mí hace poquito me invitaron a participar en un negocio de marihuana medicinal. Y dice, mire, eso se va a disparar de negocio. Y uno veía como negocio muy atractivo. Yo me puse ahora y digo, ¿será que el Señor le agrada eso? Tiene un buen propósito, un buen fin, es medicinal, pero ¿y si eso termina en malos del enemigo haciendo cosas y de pronto a quién termino sirviéndole? Y dije, mejor me quedo quieto. Pero para el otro decía, pero ¿cómo va a perder la oportunidad esa de comprar esas acciones? Bueno, prefiero perderlas. ¿Me explico? Y eso es lo que el Señor le empieza a uno a mover, que la gente no entiende. Entonces, son lenguajes de acuerdo a la cosmovisión que tenemos. O sea, nosotros tenemos una perspectiva del mundo, una perspectiva del Señor, cuál es la voluntad de Dios, y nos empieza a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y cuando uno cambia la manera de ver las cosas, cambia su lenguaje. Y no solamente influye en eso la forma de que uno habla, como digo, hasta el que hablaba groserías, maldiciendo y hablando mal de todo el mundo, le tiene que cambiar su lenguaje. Porque usted ya no puede ver a las personas como un hijo de tantas, sino como su hermano. Y la persona que necesita trabajar para salvarla. ¿Me explico? Todo tiene que empezar a cambiar, no solamente su forma de pensar y ver las cosas, sino la forma de expresarse. Y eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Y Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Como digo, la lengua es muy poderosa. Usted tiene la posibilidad de bendecir o de maldecir. Pero si usted tiene una forma de pensar diferente, que el Espíritu del Señor le ha dado una forma de pensar diferente, usted tiene que cambiar su forma de hablar. Usted no puede seguir hablando como antes. ¿Me explico? Y eso es importante porque usted puede con ella bendecir o maldecir. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo hace la palabra de Dios, que tan poderosa es la palabra de Dios. Y así como nuestra palabra es poderosa, nuestra lengua es poderosa para hacer el bien o mal, también la palabra del Señor, como digo, entra hasta lo más profundo del ser.
Y eso es lo importante, que uno hable la palabra de Dios. Es mucho más efectivo hablar la palabra de Dios que nuestros criterios, nuestros pensamientos. Y es una cosa que por eso es importante memorizar. Y es un ejercicio que cada quien debería hacer para hablar palabra de Dios. Curiosamente ahorita estuve en Bogotá y pasaba por una calle y vi un letrero que dice, es el nombre de una iglesia, la Biblia dice, se llama así la iglesia. Y, qué interesante. Ojalá que ahí hablen palabra de Dios, que digan lo que Dios dice y no lo que el pastor o alguien se le ocurrió decir. Y por eso es importante hablar con la palabra de Dios, porque esa tiene poder y penetra, como digo, en las personas de una manera que uno no se imagina. Y llega en el momento que uno se imagina, era el momento propicio para hablarla. Y transforma a las personas, así como nos transformó a nosotros. Y espero que haya sido así, todo el mundo haya llegado por la palabra de Dios y no por agradar a alguien. ¿Me explico? Entonces la palabra de Dios es poderosa y entra hasta lo más profundo. ¿Y qué? Entra hasta el tuétano y hasta lo profundo de nuestro ser, como decíamos, que cuando hablamos de corazón, en el idioma bíblico es lo profundo, lo más centrado, el centro de nuestro ser. ¿Sí? Y eso no es aquí en el estómago, para muchos se les va para el estómago y ya saben lo que termina la palabra. Pero es meterlo en el centro de la cabeza, ¿para qué? Para que transforme nuestra mente. ¿Sí? Entonces, como les decíamos hace 8 días, hay 2 tipos de personas. Estábamos hablando de la persona natural y la persona espiritual. ¿Quién es la persona espiritual? La que discierne cuál es el mover y cuál es el proceder de Dios, cuál es la voluntad y qué es la forma de pensar de Dios. Esa es la persona espiritual. El resto, los que no entienden, son personas naturales. Así, lo que como por naturaleza son así y así se quedaron. ¿Me explico? Nosotros somos personas espirituales y por tanto tenemos el privilegio de conocer la voluntad de nuestro Padre. Fíjense lo que pasaba en los discípulos, Juan 8, 27, 29. Jesús hablándole del Padre, y ellos dice, ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, o sea, él mismo, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Fíjense el ejemplo que Jesús tenía. Él no hablaba porque sí, ni porque le pareciera. Él hablaba porque el Padre le había enseñado. Y ahí vemos la importancia de lo que uno puede hacer en los hijos. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y ahí uno en ese versículo pueden ver muchas cosas de ejemplo. Primero, como dice el Padre, el Hijo hacía lo que el Padre le había enseñado, y vemos la responsabilidad de nosotros como padres humanos también, lo que podemos hacer en nuestros hijos, para que ellos terminen actuando como uno les enseñó. Pero ¿por qué también decía que estaba con él? ¿Y por qué él enseñaba, seguía dirigiéndolo? Porque él hacía y obedecía lo que el Padre decía que debía hacer. Y entre más él obedecía, más le enseñaba. ¿Me explico? Y así es en nuestra vida. A medida que obedecemos, el Señor nos va revelando más cosas de su voluntad y nos va heredando más cosas y más responsabilidades también. Y fíjense que ellos no entendían. Dice, los discípulos andando con el Señor tanto tiempo y no entendían cuando hablaba del Padre. Entonces, ¿qué pensaban que era? No sé. Pero decía, mire lo que viene después. Primera de Pedro 2, 21, 23. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño de su boca. Cuando profería insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué hacía de Jesús? Imitar al Padre. Después, ¿qué hacían los discípulos? Imitar a Jesús. ¿Sí? Pablo, ¿qué hacía? Imitar a él. Y decía a la gente, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. La forma de enseñar precisamente la voluntad del Padre también es a través del testimonio. Cuando uno tiene la forma de pensar del Señor, pues hace que la otra gente termine imitándolo a uno. Un padre que quiere enseñar a sus hijos, tiene que aprender la voluntad y la forma de pensar de Dios. Ese es el derecho. Para que sus hijos piensen como Dios algún día.
y superen al maestro, que es uno. Por eso Jesús decía, ustedes van a hacer cosas superiores a mí. Pues ustedes tienen el Espíritu que les va a mostrar cosas que yo en este momento no les puedo mostrar. ¿Me explico? Pero ustedes tienen que imitar siempre al principal, que es el Señor, ser jefe de todos. Pero la forma de eso, y por eso decía, ustedes, yo les dejo un ejemplo, como dice, no, Jesucristo vino aquí a la tierra a encarnar la palabra en obediencia. No hubo engaño, no salió nada de su boca que no fuera dirigido por su Padre. Y ese es el grado que uno tiene que aspirar, que yo no actúe nada que no le vaya a agradar al Padre, que no diga nada que no le vaya a gustar al Padre. Y así voy a influir en unas personas como los hijos y como los vecinos y todo el que me rodea, para que sean como el Padre. ¿Me explico? Y eso fue lo que él hizo con los discípulos, mostrarles su testimonio. Volvamos al versículo 15 de nuestro pasaje original en 1 Corintios 2. Pero la persona que tiene el Espíritu puede evaluarlo todo. Y eso es lo que hablábamos. Uno puede juzgar todo, si eso es de Dios, no es de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Señor. Mientras que nadie está en situación de evaluarle a Él. Y ahí quiero hacer la claridad. No es que nadie pueda poner en duda o preguntarnos de nuestro proceder. Lo que pasa es que no van a tener la autoridad para refutar nada cuando uno está actuando o hablando lo que el Señor dice que hagamos. ¿Qué pasaba con Jesús? Jesucristo hablaba y nadie, los máximos maestros, las máximas autoridades, siempre decían, no pudimos refutarle nada. Porque sabían que era verdad. Él no estaba hablando de mentira, no estaba hablando de un parecer, lo que él le parecía, lo que él sentía. Él estaba hablando con lo que el Señor decía que hiciera, y ante eso no hay nada que discutir. A él no lo podían agarrar en nada, no tenía cómo acusarlo. No era que él no aceptara consejos. Lo que pasa es que los consejos de la gente iban en contra de lo que Dios quería. ¿Se acuerdan? Los discípulos decían, Señor, echa acá con esta ciudad que está rechazando el nombre de Adonai, destrúyela. Decía Satanás, quítate de mí. O sea, ¿sí o no? Muchas veces decía, ustedes son instrumentos del Señor, pero no tenían cómo refutarle absolutamente nada porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y por eso dice aquí, no es que nosotros no nos cerremos a los consejos de la gente siempre y cuando saber de dónde vienen. Si uno sabe que viene una persona que tiene el Espíritu de Dios, bienvenido sea. Si ven un error en nosotros, porque si somos humanos y fallamos, dice uno, bienvenido sea, siempre y cuando sepa que esa persona tiene el Espíritu del Señor y que ha podido ver cosas mucho más allá que todavía nosotros no vemos, porque ha sido de pronto más obediente. ¿Me explico? Pero no por eso decimos, no, entonces nadie me puede evaluar, yo hago lo que me dé la gana, porque muchos se agarran de este pasaje para eso. ¿Me explico? Entonces, como tengo el Espíritu del Señor, nadie me puede evaluar y hago lo que yo quiera. Y él dice, porque ¿quién ha conocido la mente de Adonai? O sea, del Señor. ¿Quién le aconsejará a él? ¿Quién le aconseja al Señor? Nadie, él creó todo, él sabe todo, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro. Nosotros no somos Dios, por eso tenemos, pero a él, yo le puedo pedir, le puedo suplicar y él puede cambiar su parecer, pero yo no le voy a aconsejar que haga algo mejor a lo que ya tiene planeado. Por eso decíamos la vez pasada, ¿cómo hay que orar? Señor, haz tu voluntad. Que se haga la voluntad y no la mía. Es la mejor oración que uno puede hacer. Pero uno dice, ay, no, que lo mantengas vivo, que le cures, que no sé qué, y uno le dando la instrucción al Señor. Y uno le está aconsejando a Él. Dice, cuando uno le dice, Señor, haz tu voluntad, yo descanso en ti, lo que tú decidas está bien. ¿Sí? Pero si nos ponemos consejeros del Señor tratando de que corrija, como si estuviera equivocado. ¿Me explico? Dice, pero ¿quién? Y después, ¿qué termina diciendo el pasaje, el 16? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías o la mente de Cristo. Y cuando, yo no sé ustedes qué les pasa cuando leen o leyeron ese pasaje. Si yo tengo la mente del Mesías, yo de verdaderamente pienso y actúo y hablo y como Él. Porque ¿qué es la mente? Aquí lo dice, nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Quiénes somos nosotros? Pues nosotros, los hijos de Dios. ¿Y si pensamos como el Mesías? ¿Si pensamos como Cristo?
Si actuamos como Cristo, si hablamos como Cristo, porque como le decía, ¿qué es la mente? No solamente es esa masa encefálica que está entre nosotros, ¿sí? Cuando dice la mente de Cristo, no es que tengamos el cerebro de Cristo físicamente, ¿no? Tenemos su espíritu, el mismo espíritu que tuvo Cristo lo tenemos nosotros, ¿sí o no? Porque decía, ¿qué es la mente? Es pensar, hablar, actuar, pero no solamente eso, sino también los sentimientos. O sea, en esa masa encefálica, como les mostraba ahorita, de aquí es lo que usted es. ¿Me explico? ¿Quién soy yo? Yo soy lo que pienso, yo soy lo que siento, ¿cierto? Yo soy lo que hablo, yo soy lo que hago. Yo no puedo hacer algo en contra de mi propia voluntad. Aquí arriba está la voluntad del ser humano. Usted decide. Usted decide qué creer. Usted decide qué hablar. ¿Sí? Usted decide qué pensar. Y qué actuar. Y qué sentir. Entonces hay una parte que controla la corteza, que es la voluntad. Hay otra parte que ahí maneja las emociones. Eso también está ahí metido. Hay patologías que los llevan a tener unas emociones que van en contra de la voluntad. Hay gente que es depresiva y dice, yo no quiero ser depresiva. Y hago todo el esfuerzo para no ser depresiva, pero soy depresiva. Y a veces hay cosas que están funcionando mal en la parte que controla las emociones. Y son patologías. ¿Sí? Hay otras veces que sí se puede con la voluntad mover las emociones. Y si yo no me tengo por qué entristecer por eso, no tengo por qué sentir rabia por eso, y controla, y eso es dominio propio. ¿Me explico? Y eso es una capacidad que nos la da el Espíritu Santo, de poder controlar esas emociones también. Pero uno lo que está ahí, eso es lo que ustedes sin cerebro no pueden ser. ¿Me explico? Usted puede estar sin un brazo, sin un riñón, sin un pulmón, pero sin cerebro deja de ser. Entonces somos lo que está ahí en la cabeza, y el Señor nos ha puesto ahí. Y por eso nos dice, ustedes tienen la mente o esa parte del Señor. No, como digo, no la forma de física, sino la forma de imitarlo a Él en la forma de pensar, de actuar, de hablar, de sentir. Somos nosotros. Tenemos ese gen, se puede decir. Tenemos la genética de nuestro Padre Celestial. Así no lo crean. Pero si lo dice la palabra, es verdad. Y hoy los invito de verdad de que tienen la capacidad y no tienen excusa para no hacerlo. Porque lo dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. ¿Les parece extraño? ¿Les parece difícil? Eso es verdad. Y si lo dice la palabra, tenemos que creerlo. ¿Están pensativos? ¿Están muy mentales ahora? Entonces, ¿qué es la mente? Como dice, sí, incluye la inteligencia, el razonamiento, la memoria, las emociones, todo eso está ahí en la mente de Cristo. Eso es importante que lo tengamos claro, y es una de las cosas que debemos estar atentos y evaluar. Cuando el Señor nos dice en Mateo 22:37, yo creo que todos han oído ese pasaje. Mateo 22:37. Vuelve y nos habla en forma mandatoria. Y fíjese que todo empieza con ese verbo tan especial que el Señor siempre nos recuerda. Ama. Por ahí dicen amén. Como dicen, todo el mundo pone amén, pero no dicen amén. Y en ese acento cambia todo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. En cierta manera, esas tres partes, ¿dónde están? En el mismo lugar, ¿cierto? Su ser está ahí en esa masa encefálica. Su mente y su corazón están ahí también. Usted ponga todo su esfuerzo, todos sus pensamientos, todas sus voluntades, todas sus emociones para el Señor. Eso es lo que dice el pasaje, ¿sí o no? Es un mandamiento, ese es el primer y el más importante de los mandamientos. ¿Para qué? Para que Dios le siga revelando su voluntad y su forma de pensar y la forma de sentir. Fíjense que es un círculo vicioso. ¿Sí o no? Bueno, no tan vicioso. ¿Me explico?
Si usted pone sus pensamientos para el Señor, usted todos los días quiere estar con Él, lo desea, ¿cierto? Quiere pensar como Él, quiere imitarlo a Él, quiere sentir como Él, quiere hacer su voluntad. Y le expresa eso en amor, el Señor le revela todavía más sus pensamientos, la forma que quiere que sienta, la forma que vea el mundo, la forma que usted sea, la forma que hable. Ese se vuelve un círculo vicioso, y entre más lo ama. Y más lo ama, más conocimiento le da, y más sabiduría le da. ¿Me explico? Pero, ahí viene el pero. Siempre le digo, hay un pero, hay un punto que antes del pero. La mente es el pizarrón del diablo, desafortunadamente. Así como Dios nos da su alimento a medida que lo amamos, el que ama el mundo, también permite que Satanás le escriba en ese tablero. Entonces uno dice, yo me pongo las palabras del Señor en ese pizarrón o permito que el diablo me meta engaño y deje de escribir ahí. Hay un libro famoso que es El campo de batalla por tu mente, de Joyce Meyer. Es un excelente libro, siempre lo recomiendo. Y ahí es cuando dice, la guerra espiritual siempre se da en su cabeza. Le hace ver el mundo o la vida de forma diferente, ¿cierto? Y Satanás le dice, eso es mentira, no creas en eso. Eso el Señor es exagerado. Hoy les puede estar diciendo a ustedes que van a tener la mente de Cristo. Ustedes son simples mortales. Y si la gente prefiere oír eso, pues se queda con eso. Entonces siempre el campo de batalla espiritual está en la mente. Y usted, como dice, ama al Señor con todo su corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, o simplemente le haces caso al enemigo y terminas amándolo a él y al mundo. Entonces el mundo dice muchas cosas y la gente prefiere creerle al mundo. ¿Dónde influyó en eso? En tu mente. Por eso cuando la gente dice, ustedes van a esas iglesias para que les laven la mente, estás en lo cierto. ¿Sí? Deben contestarle. Porque precisamente lo que hace el Señor a través de su palabra es quitarnos tanta basura que el enemigo y el mundo nos ha metido en su cabeza para que pensemos como Él piensa y pensemos en victoria. Y seamos listos a los propósitos de Él. Si no nos lavara la mente, iríamos llenos de cochinadas. ¿Me explico? Entonces, si nos dicen, ¿nos lava la mente en el sitio? Sí, Señor, y te invito también a que venga a lavar la tuya. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde actúa el Señor. Entonces, como digo, el enemigo nos llena de mentiras y temores. Es una de las cosas que cada vez me convenzo más a través de las cosas. Como decía, el Señor nos da libertad de pensamiento. Nos da mucha libertad. Y precisamente cuando uno anda confiado en la voluntad de Él, pues anda tranquilo. Ahorita veníamos escuchando el camino y no veníamos pronto tan espirituales, digo yo, en el camino siempre venimos en alabanza. Yo venía oyendo a Camilo VI, porque murió ayer, y para mí fue el cantante que más me gustó en mi adolescencia y hasta ahora en la adultez también. Pues no digo en la vejez, adultez. Todavía el que más me agrada de los cantantes de música romántica. Cada vez que escucho letras de él me impresiona la forma poética de hablaba. Y ahorita venía, la última canción era ¿Quién será? ¿No? Ustedes no se acuerdan de la canción. ¿Quién será la luz de mi vida? No sé qué. Y mi esposa, esas preguntas filosóficas de la esposa. ¿Tú sí pensabas quién iba a ser tu esposa? ¿Te preocupabas por eso? Las señoras siempre sufren por eso, ¿no? ¿Con quién me casaré? Yo le digo, pues la verdad, yo creo que no. No sufrí mucho por eso, no fue un motivo de estrés con quién me iba a casar. ¿Por qué? Porque yo ya conocí al Señor y yo le decía, Señor, yo me caso con la que tú digas, la que sea tu voluntad. Y si es la que tú escojas, con ese me va a ir bien, ¿sí? Eso le quita a uno el temor, precisamente cuando uno dice, ¿y quién va a ser? ¿Y quién no sé qué? ¿Y qué me va a pasar? Pues cuando uno está en las manos del Señor y dice, haz tu voluntad, anda tranquilo, ¿sí? Y cuando uno se siente amado por el Señor y que Él me ama y es mi Padre, yo no tengo por qué temer absolutamente nada, ¿sí? Lo que me va a dejar pasar, sabe uno que es por mi bien, no es por el bien de Él, es por el bien mío. ¿Me explico? Lo que me vaya a dar es por el bien de Él. Lo que me va a quitar, digo, por el bien mío. Lo que me va a quitar es por el bien mío. Entonces, ¿de qué me preocupo?
¿Y qué le dice al mundo? Preocúpese, estudie, esfuércese, porque si no, y logre y cosas, y todo el tiempo, y si no lo hace esto, te va a ir mal y limpia uno, ¿no? Y eso es lo que hace la publicidad, ¿no? Venderle cosas que uno no necesita para que supuestamente le salgan las cosas bien. Pero toda eso es la publicidad engañosa. Entonces el mundo lo llena uno de mentiras, de temores. De insatisfacción. Y lógicamente eso al final termina en insatisfacción porque uno dice, pero si yo hice todo lo que la publicidad decía, y mire, sigo fregado. Entonces termino insatisfecho. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios y la conoce, pues se vive tranquilo. ¿Sí? Y si no tengo cosas que me sobren, porque si uno quiere que cosas que me sobren, con lo básico soy feliz y satisfecho. ¿Sí o no? Y eso es lo que es la sabiduría humana. Nos quita una forma de pensar como el resto del mundo lo hace. Y entonces uno dice, ¿cómo era la mente de Cristo? Si yo tengo la mente de Cristo, entonces tengo que volverme a Cristo. ¿Y cómo era era la mente de Cristo? Esa es la pregunta que uno debe hacerse. ¿Cómo era la mente de Cristo? ¿Cómo era que Jesús pensaba? Como decía, lo insultaban y el mundo le dice, pero oiga, dígale una más grande, ¿sí o no? Respóndale. ¿No vas a quedar callado? No se deje, ¿sí o no? Y acabamos de ver el ejemplo, él lo insultaban y el hombre callado. ¿Sí? Ay, ahora que dicen manso. Entonces esta mañana ¿ustedes vieron los devocionales esta mañana que les envié? Tenían que ver con el mensaje de hoy, por eso les mandé dos, porque los dos, digo, aquí no hay coincidencias, nos quiere insistir en algo y los dos mensajes hablaban de lo mismo. Pero otro devocional que hablaba precisamente del manso. ¿Qué es ser manso? Ahí les comparto un paréntesis. Tiene que ver con el reproductor domado. O sea, quiere decir que el macho cabrío, el macho de eso, pero cuando tiene dominio de su voluntad, es manso. ¿Me explico? No deja ser el poder, pero tiene el poder controlado. Porque a veces creemos que el manso es el bobo. No, el manso es el que controla sus emociones y sus pensamientos. Eso es el manso. Y es bienaventurado el manso, ¿sí o no? Porque a pesar de su fortaleza, él controla su fuerza. Y es lo importante, ya que metiste el tema. Eso es ser manso, porque no es malo ser manso. ¿Sí? Como dice, lo malo es ser menso. Entonces el manso controla sus pensamientos y sus emociones. Y el Señor nos dice que debemos ser mansos. ¿Sí? Y Jesucristo era manso. Y eso es algo que debemos aprender. ¿O no? O sea, lo insultaban, él tenía el poder, era como digo, el padrón, pero tenía el poder para destruirlos. Y él decía, tranquilos, prefiero que se arrepientan. Esa es la actitud de Cristo. Y ahorita vamos a mirar eso. Filipenses 2, 5, 8 nos dice cuál es la mente de Cristo. La actitud de ustedes debe ser como ¿quién? La de Cristo Jesús. Fíjense que está hablando de la actitud. ¿Qué es la actitud? Tiene que ver precisamente la forma que pensamos, la forma que sentimos, ¿cierto? Y estamos demostrando una actitud de acuerdo. No podemos ir en contra de lo que pensamos y lo que sentimos. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Que a pesar de que sabemos que tenemos la mente del Señor, no es para que nos vengamos ahora a salir con ínfulas aquí y pasemos por encima a todo el mundo, sino que eso nos lleva precisamente a humillarnos para ser obedientes. Esa es la principal característica del Señor. Él dice, yo dejé la gloria del Señor para venirme aquí como un vil mortal, para que ustedes fueran ejemplo de mí y saber cómo se tienen que comportar, cómo tienen que sentir y no tenga excusas, que como era Dios, ¿sí? Yo no puedo ser como Él. Pues dice, ustedes tienen la mente de Cristo y eso nos implica una obligación de ser como Él. ¿Sí? Y el cristiano tiene que ser como Cristo, no tiene otra alternativa. Es la mejor arma que tenemos y el mejor porvenir que tenemos.
La actitud de nuestra vida, entonces, ¿cómo debe ser? Como la de Cristo, ¿cierto? Nosotros no es que tengamos que despojarnos porque no éramos dioses. Él sí se despojó. Pero debemos despojarnos de lo sucio, de lo que el mundo nos enseñó, de los egos, de la vanagloria que hablaba de la vida, para ser como Él lo quiere. Entonces, ¿cómo es la actitud de nuestra vida cuando tenemos la mente de Cristo? Y voy a mencionar algunas, pocas seguramente, de las muchas, pero fueron de las que encontré y me parecieron que podíamos ser partícipes de esas actitudes. ¿Cómo es nuestra actitud ante las pruebas y tentaciones? Diría yo, todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones. ¿Cómo es nuestra actitud ante eso? Tenemos que saber cómo actuar, porque el Señor sabía cómo actuar ante eso y nos dijo cómo actuar ante la tentación. ¿Cómo debemos actuar ante la tentación? Huyan. ¿Sí o no? ¿Eso quién nos lo hizo saber? El Señor en su espíritu. ¿Me explico? A través de su palabra. ¿Cómo dice el mundo que deben de ser las tentaciones? Hable con ella, trate de controlar, coquetee con ella, ¿sí? Usted es capaz de ella, de enfrentar. Eso es lo que dice el mundo, ¿sí? O métase a un baño con ella, como dicen, y hable con ella, porque así son los psicólogos. Yo no sé por qué escogen el baño siempre, pero váyase al baño, ¿sí? Eso es lo que decía el mundo. Trate, usted es capaz de controlar esa emoción o esa tentación. Y el Señor decía, huyan de eso, ¿cierto? Y ante la prueba, confíe en el Señor. Entonces, el cristiano, ¿cómo tiene que ser? Ante una prueba que le pone el mundo. Estoy hablando de pruebas y tentaciones, ¿no? Tentación, huya. ¿Y la prueba? Consúltela al Señor primero. ¿Qué hacía el Señor? Oraba. Y oraba. Padre, ¿cómo es tu voluntad? ¿Sí o no? Y después, obedezca al Padre y enfrente la prueba. ¿Me explico? ¿Sí o no? No, tentación, huir. Y la prueba, consulte primero al Padre. ¿Sí? No consulte el libro de la universidad, no consulte otros textos, no consulte... Primero, consulte, hable con su Padre. Es lo que hacía el Señor, ¿no? Tenía un problema difícil. ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Se iba a la palabra. Pero si era una tentación, aléjate de mí. ¿Sí o no? ¿Quién nos da esa sabiduría? El Espíritu Santo. No van a decir que el doctor Freddy fue el que dijo, no. La palabra es lo que dice eso. ¿Me explico? Entonces, debemos saber si esa es la actitud de Cristo. Nosotros sabemos cómo reaccionar ante las pruebas y las tentaciones. ¿Qué es la actitud de Cristo para hablar? Prudentes para hablar. ¿Sí? Jesucristo no se la pasaba hablando, no era un tipo, para mí, hablador, como tantas personas del mundo que creen que por ser sabias tienen que hablar más. Lo que él demostraba era que hablaba lo que tenía que hablar cuando tenía que hablar, en el momento propicio y de la forma propicia y en el tono propicio. ¿Sí? ¿Así sería Cristo? Yo lo veo así a través de la Escritura. Entonces, ¿cómo es ser cristiano? Si tiene que tener la actitud de Cristo, tiene que ser prudente. No puede ser charlatán. Ni hablar. Eso es lo que el mundo dice. ¿Usted quiere hacer negocios? Hable. Diga mentiras, no importa, convénzalo y hable. No estoy hablando de nadie, en ninguna región para que no me echen piedra después. No vino Lorena, no. ¿Sí? Pero todo el mundo sabe que la gente del mundo dice, ¿usted quiere vender? Hable. ¿Sí? Y el Señor le dice, hable lo que tenga que hablar, o poco hable con verdad, y seguramente va a ser mucho más efectivo, ¿sí o no? Sea prudente para hablar en todo sentido. Así era Cristo. Entonces debemos tener la actitud y pensar como Él pensaba y hablar como Él hablaba. ¿Qué otra actitud tenía Cristo ante las cosas terrenales? No era aferrado. Y ahí es donde uno dice, ¿será que somos aferrados a las cosas terrenales? No quiero juzgar a nadie, cada quien autoevalúese. ¿Sí? Pero uno tiene que preguntar, si yo tengo la mente de Cristo, ¿estaré pensando en las cosas terrenales como Él las ve o como yo quiero verlas y me aferro a las cosas que no tengo por qué aferrarme?
¿Tengo que trabajar más por lo eterno o más por lo temporal? Son preguntas que cada quien debe hacerse. ¿Cuál es mi perspectiva de vida? Como digo, ¿estoy trabajando para 60, 70, 80 años, 120 años? ¿O estoy trabajando para una eternidad? Eso está en la mente de Cristo. Él la tenía clara. Él sabe para dónde iba, que iba a volver, ¿cierto? Que iba a pasar una eternidad con Él. Es la perspectiva que Él tenía. A mí me pueden acabar, crucificar aquí, acabar con mi cuerpecito, pero yo sigo vivo. Voy a resucitar al tercer día, me voy a ir con mi padre, voy a hacer unas viviendas especiales para todos sus hijos, ¿sí o no? Esa es la perspectiva de Él. Y uno dice, uy, tengo que comprar la pensión y preocupado por la pensión porque ¿sí? Seguro de vida y porque... Pero, ¿y lo eterno qué? ¿Sí? Que es lo importante. No juzgamos a los demás, sino pedimos misericordia. Nuestra mente es muy criticona. Como digo, nos creemos mucho, creemos que somos mejores que los otros. Esa es la naturaleza humana, eso es lo que el mundo nos dice. Y si tiene conocimiento y has tenido estudios y tiene plata, pues tiene más posibilidad de juzgar a los demás que no han hecho nada en la vida. ¿Sí? Y la gente lo cree. Entonces, por eso es la arrogancia de la vida, la gente cree que está por encima de los demás. Y el Señor que decía, yo soy el dueño de todo, decía, mire, si yo quiero acabar con todo esto, le digo a mi padre que mande un poco de ángeles y ¡prac! Pero decía, Señor, perdónalos, ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen. Los que le hacen daño a uno, los que le echan el carro por encima, uno dice, perdónalo, Señor. Esa es la actitud de Cristo. ¿Sí? Es que porque tiene un uniforme, cree la gran cosa, así eso es lo que hace el uniforme, entonces puede hacer lo que quiera conmigo. Pues Señor, ojalá le quite la mentalidad algún día y que entienda que es un servidor público. Y eso le cae a los políticos y a todos los... ¿Sí? Y uno dice, Señor, no los juzgues, no los condenes, Señor, perdónalos, porque no sabes lo que hacen. No tienen ni idea de lo que están haciendo, porque no te conocen. Esa es la actitud de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿o no? Entonces debemos hacer como Él. Cuidar nuestro testimonio. Tenemos que ser conscientes que todo lo que hagamos afecta o infecta a los demás. ¿Sí? Él la tenía clarita. Decían, por eso decían, imítenme, véanme. Yo vengo hablando del nombre del Padre. No se fijen en otras cosas porque todo lo que más se van a equivocar. ¿Sí? Nosotros somos testimonio y tenemos que ser cuidadosos de nuestro testimonio. De todo lo que digamos, de todo lo que actuemos. La gente tiene puestos los ojos en nosotros porque somos hijos de Dios. Tenemos la responsabilidad. Entonces digo, este proceder, ¿será que primero le agrada a Dios? La forma que estoy hablando le agrada a Dios y además estoy afectando al mundo, entonces, ¿qué están viendo la gente en mí? No para quedar bien con ellos, la prioridad es quedar bien con Dios. Pero con el conocimiento de que si le quedo bien con Dios, la gente va a llegar a Él. ¿Me explico? Y si no le hago lo que no le agrada a Dios, voy a alejar a la gente de Dios. Y eso es importante y así lo tenía claro Jesús. ¿Qué más hacía Jesús en su mente y en sus actitudes? Procuraba... ¿Me salté? Ah, no, perdón. Entonces hagamos eso. ¿Qué otra cosa hacía el Señor? Temer a Dios. Todo el tiempo uno tiene que temer a Dios, no con miedo, sino con reverencia. De que sabemos que como Dios nos ama, también es un Dios de disciplina, de justicia. ¿Sí? Y que tiene los ojos siempre puestos en nosotros, en todo lugar donde nos movamos. Hasta en el baño se mete. ¿Me explico? Eso es temor a Dios. No es cualquier que podamos jugar con Él. No, Él es Señor. Sí, Él es soberano. No podemos ponernos a pelear con Él. ¿Me explico? Jesús se puso a pelear con Él. Le decía, Señor, esto no me agrada, pero si es tu voluntad, sigue adelante. ¿O no? Sí. Pero nosotros, si no nos gusta, entonces nos ponemos a pelear con Él. No hay que temer a Dios. Él es Dios. Ahí sí viene la que...
Tenemos que procurar no contaminar el templo del Espíritu Santo. Tenemos una responsabilidad sobre este cuerpecito también. Y él lo tenía claro también, por eso él comía, ¿sí o no? Después hasta después de resucitar comió. Tenemos que cuidar no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. No veía a él abusando de su cuerpo, ¿cierto? Ni emborrachándose, ni nada de esas cosas. Uno no se emborracha porque de pronto alguien nos dice en la iglesia que eso es malo. No, es que tenemos que ser conscientes de que eso le hace daño al cuerpo, ¿sí? Y que tenemos que cuidar, es una responsabilidad, cuidar el templo del Señor. Lo hacía el Señor, era celoso con el templo físico y el templo espiritual. Y así debemos hacer nosotros también con nuestro templo del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hacía en la parte social Jesucristo? Animar a nuestros hermanos. Si uno ve, ahora uno ve que son, el término ahora es muy animadores o, ¿cómo es que los conferencistas? Influenciadores y que otro, ahora hay expertos en eso, que motivadores, ¿sí? Ahora son coach y motivadores, y uno ve esos motivadores que por su vida espiritual, su vida son todos depresivos y todo, pero ellos son motivadores, ¿sí o no? Pero a veces en las iglesias y la religiosidad a veces acusando a la gente, o sea, tú eres un pecador y lo hunden, o sea, y lo critican, y a veces caemos en eso. Cuando uno ve la actitud de Jesucristo todo el tiempo era animando a los suyos, ¿no? No se cansen de hacer el bien, ¿sí? ¿Sí o no lo decía Jesucristo? Era un animador, pero un verdadero animador. Yo no me imagino a un Jesús deprimido, aburrido, ay, esta situación tan grave como está. ¿Sí o no? Y es que muchas veces nosotros nos vamos quejándonos todo el día. ¿Y qué hacemos? Es deprimir a la gente, a los colaboradores, a todo el mundo hablando lo negativo, de las noticias, de la política en esta época. Esto no hay futuro en este país, no hay esperanza, está llevado. Y cuando él decía, en mí está la esperanza, o sea, pongan los ojos en mí, o sea, ¿eso qué hace? Motivar, levantar al hermano caído, que pecó, ven te levanto. Pero el cristiano habitualmente la mente de Cristo es para criticar, ¿se da cuenta? Ya lo dije, se lo advertí, ¿sí? Ahora fríguese. Eso es lo que habitualmente pasa. ¿Y la mente de Cristo cuál es? Venga, te recojo. ¿Me ofendiste? Te quedan 69 más para que me ofendas, te vuelvo a levantar, ¿cierto? Esa es la posición de uno, perdone y vuelve a levantar. Confiamos en el Señor y permanecemos tranquilos ante las circunstancias. Esa es la actitud de Cristo. ¿Estamos en paz? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos confiados? Como decía la vez pasada, ¿quién tiene la mente de Cristo? El que lo ama, pero en la otra versión dice que confía en el Señor. Eso debe ser algo fundamental en la vida del cristiano, vivir confiado en el Señor. ¿En paz? Dice, cuando dependa de ustedes, no tienen por qué estar en conflicto con los demás. A veces, como digo, uno pone su parte, los otros pueden poner la suya, y a veces no hay paz precisamente porque tienen que haber de ambas partes. Pero dice, lo que dependa de nosotros, tenemos que estar confiados y en paz. ¿Me explico? Sí. ¿Estoy claro en eso? Tenemos que saber que tenemos autoridad también, y eso a veces también es algo que se nos olvida. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, también una parte de nuestro cerebro tenemos que tener claro que tenemos autoridad. ¿Sobre qué tenemos autoridad? Sobre las enfermedades, sobre las situaciones, sobre las influencias satánicas, diabólicas, demoníacas. ¿Sí? Pero la gente dice, uy, ahí están haciendo brujería o tienen un maleficio. ¡Ay, qué miedo! Yo digo, yo no veo a Jesús corriendo a ningún demonio. Él llegaba a un sitio y los demonios salían corriendo. Y así debe pasar en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el temor?
Entonces, no sé, alguna vez nos pasó en la iglesia anterior, en medio de una película, que por cierto les recuerdo de la película, si no la han visto, espero que la vean y apoyemos el cine cristiano. Ya estábamos pasando una película una vez en la iglesia y de pronto alguien de la calle entró y empezó a gritar una blasfemia de atrás en medio de la película y todo el mundo salió corriendo para el patio a esconderse. Y nos quedamos como el pastor y dijimos, oye, ¿qué está pasando? Venga para acá, o sea, enfrentemos esto, y empezamos a rechazar esas fuerzas en ese momento. Pero yo decía, oiga, ¿en qué está puesta la confianza? ¿En qué está puesta la fe? Para que la gente salga corriendo cuando oye algo sobrenatural del demonio. ¿Me explico? Y uno dice, tengo la mente de Cristo, yo no tengo por qué temer a ningún demonio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tengo la autoridad del Padre. Estamos seguros de sí mismos. ¿Me explico? Y por eso debemos amar la verdad y rechazar la mentira. Todo lo que sea mentira, tenemos que odiarlo. A la mentira, no al que dice la mentira. ¿Me explico? Tenemos que amar todo lo que sea verdad. Todo lo que el Señor dice, debemos amar eso. Uno se debe engolosinar con la palabra porque la palabra es verdad. Pasar rato leyendo la palabra. No solamente el devocional de los 5 minutos de la mañana. Esa es la mayor verdad. Pero también debemos rechazar todo lo que es mentira. Donde se hable mentira, quien hable mentira, hombre, prefiero no escuchar. Porque esas mentiras me puede pegar algo que termino convirtiéndolo para mí en una verdad. Y no quiero que sean verdades para mí, sino que sea la verdad absoluta que es de Dios. ¿Me explico? Entonces uno debe rechazar todo lo que es mentira. ¿Qué otra actitud? Ya vamos a acabar, tranquilos. Nos interesa más servir que ser servidos. ¿Es una actitud de Cristo? ¿No? ¿Una actitud de Cristo? De nosotros muchas veces. ¿Ah? De nosotros no, pero de Cristo sí. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nos debe gustar más servir a ser servidos. Porque decía así, yo fui a servir y no a que me sirvieran. Pero a veces decimos, ay, que somos cristianos, entonces somos superiores a los demás y que los demás. Al contrario, usted quiere ser primero, tiene que primero ser el último, ¿sí o no? Eso es lo que Él nos enseñó. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra de servidores? No estamos afanados ni ansiosos, tiene que ver con lo que hablábamos anterior. Yo nunca vi a Jesucristo o leí que Jesucristo estuviera afanado por algo, por el futuro, ni ansioso, ni que algo le quitara el sueño, o sea, y algo que debemos ser iguales a Él. En circunstancias difíciles, simplemente confiar en el Señor, como digo, irse a orar, buscar la palabra. Esa es nuestra primera reacción, debe ser así. En medio de, yo les he comentado, a veces uno dice, la muerte de un ser querido, esas cosas trae incertidumbre, sobre todo cuando uno está joven y depende de un padre. Pero el Señor dice, yo soy tu padre, confía en mí, tranquilo, o sea, yo soy el que tengo el control de todas las cosas. Sé que no es fácil, pero si tenemos la mente de Cristo, tenemos que verlo de esa manera. Yo siempre le digo a la señora, usted no depende de su marido en cierta manera. Si el marido se muere, usted depende del Señor. El Señor dice que cuida de las viudas y de los huérfanos. ¿Me explico? Y yo digo, una de las pruebas difíciles que he pasado fue precisamente cuando murió mi padre. Y uno dice, ¿qué va a pasar con mi carrera, mi futuro, lo que yo, mis planes? ¿Será que tengo papá? Y yo decía, tengo que alabar al Señor, eso que me dice que gracias por todo. Y fue una experiencia para mí muy enriquecedora y para los que estaban en ese momento reunidos. Cuando me dieron la noticia, lo primero que hice fue arrodillarme a darle gracias a Él. Y todos me decían, ¿y este loco qué le está pasando? O sea, se viene trabado, viene, ¿no? O sea, la gente lo ve de esa manera y uno dice, es que el Señor dice que tengo que darle gracias por todo y alabarlo a Él y confiar en Él. Y después de que me dio la noticia, le dije, pues tengo que irme a y me vine tranquilo y en paz y todo el camino, me acuerdo del avión, me acuerdo hasta las canciones que cantaba en ese momento, alabando a Dios. Dice, estoy en tus manos. O sea, me quitaste el padre, pero fue lo mejor que pudiste haber hecho, no porque fuera mal padre, sino que si lo hizo fue por lo mejor que pudo haber hecho para mí. Quería que madurara, quería que dependiera más de Él, no sé. O sea, eso tengo que
siempre lo he venido procesando y yo, todo fue para bien. Que era muy joven, pues sí, pero eso es lo que quería que vivieras, o sea, lo que fuera, fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Pero no tengo por qué temer. Pero todo el mundo dice, uy, cuando muera mi papá, cuando no sé qué, no se me va a acabar el mundo, mi esposo. No. Algunas veces también le hemos contado lo que mi esposa me decía, si yo te diera la oportunidad de escoger si te quedas o te vas con él, yo dije, me voy. Y me miraba, le digo, es que tú vas a estar mejor en manos que si estás conmigo, o sea, estás en las manos de él, espero, ¿cierto? No puede depender de otro, o sea, simplemente dependa siempre de Dios, y siempre depende de Dios va a estar mejor que conmigo. ¿Me explico? Y los hijos siempre van a estar mejor con Dios que conmigo. Entonces debemos estar, ¿cuál es la ansiedad? No, pues hasta que el día que Él les queda, pues nos va a llevar y listo. Entonces no debemos estar ansiosos ni afanados. ¿Qué otra cosa hace el Señor en su actitud? Procura unir y no dividir. Nosotros somos ministros ¿de qué? No solamente de consolación, sino de unión a las personas. Es parte de nuestro ministerio. Nosotros no somos generadores de divisiones y de pleitos. Nosotros tenemos que generar paz y unidad en lo que dependa de nosotros también. Si la gente no quiere, si quiere seguir peleando, pues no podemos hacer nada por eso. Pero nosotros no somos los que debemos empezar una pelea, los que debemos empezar una discusión, a no ser en que vayan en contra de nuestro Padre. Porque están hablando de cosas en contra de nuestro Padre, ahí tenemos que defender. Pero de resto, tenemos que dejar. Simplemente por lo que podamos hablar prudentemente lo decimos, y si no, no de opinión, no de la pidan. Eso es de sabios, a no ser que sea algo en contra del Señor. Pero nosotros no debemos generar problemas por donde vayamos. Así era el Señor. Él venía y lo está haciendo en este momento Pablo en esta iglesia. Él tiene la mente de Cristo y sabe que hay divisiones entre ellos. Si yo no vengo aquí a armar partidos. Y una vez sirve para la parte política de hoy. No vale la pena discusiones políticas. Uno debe decir simplemente estar en paz, confiar en el Señor, dependemos del Señor, no del político. ¿Me explico? Y no entrar en peleas que no nos corresponden. Ese es el papel nuestro, unir y no dividir. Y algo que tenemos que tener claro, y lo tenía claro el Señor, sabemos que el mundo no nos entenderá. Es algo que tampoco nos debe generar ansiedad, la palabra lo dice. El que tiene la mentalidad natural no nos va a entender lo espiritual. Entonces es normal que la gente no lo entienda, no lo comprenda. No se debe estresar por eso. Por eso el Señor decía, perdónalo, Señor. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. No tienen la mente espiritual, no tienen la mente de Cristo. Y eso también no debe ser motivo de discusión. Hay que orar para que el Señor tenga misericordia por ellos y les quite el velo del entendimiento y puedan entender. Pero de nada valen las discusiones tampoco espirituales. ¿Me explico? No tienen sentido las discusiones políticas ni religiosas y mucho menos espirituales. ¿Por qué? Porque no van a entender si no tienen la mente de Cristo. Uno lo único que tiene que hacer es poner una verdad y hasta ahí. ¿No la quieren escuchar? ¿No la quieren aceptar? Siguen de largo. Entonces, ¿cuándo vieron a Jesucristo insistiendo a la gente y peleando por la gente para que entendieran? ¡Brutos! ¿Sí? ¿Tarados? ¿No entiende lo que le estoy mostrando? No, él hablaba y podían blasfemar, gritarles, insultarlo y él seguía. ¿De quién se fue detrás corriendo para que insistirle que creyera? Nadie. ¿Sí o no? Él decía, yo golpeo la puerta. Él nunca dijo, yo la tumbo. ¿Sí o no? Él golpea la puerta y si quieren abrirla, yo entro. Y si no quieren dejarme pasar, me voy. Me sacudo los pies y hasta luego. ¿Era la actitud de Cristo o no? Y la gente quiere a veces meter un evangelio a la fuerza y pelear con la gente a la fuerza y cansón, grosero, majadero y que forma un problema, una división. Y eso termina siendo, esa no es la actitud de Cristo, esa no es la mente de Cristo.
Y por último, ¿nuestra meta cuál es? Parecernos a Él. ¿Sí? Y esa es la reflexión que hoy nos queda de esto, cuando le dicen, usted tiene la mente de Cristo. Nos está diciendo la palabra. Y cada uno le tiene que mirar al espejo y decir, si tengo la mente de Cristo, estoy actuando como me parezco a Él. Porque la mente es el ser de Cristo. Como les decía ahorita. No somos lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos, cómo actuamos, lo que hablamos, todo. Eso es lo que somos. Eso es la mente de Cristo. Y entonces la pregunta es, ¿de verdad soy como Cristo? Mira al espejo y uno dice, si tengo la mente de Cristo, si soy como Cristo, ¿me parezco a Él? ¿O aquí me parezco? A lo que el mundo, soy modelo del mundo, soy un ejemplo del mundo. Hay unos que se parecen más a Satanás, otros se parecen más al mundo, pero lo que nosotros dice, los hijos de Dios debemos parecernos es a Él. Y cada quien dice, ¿qué tanto me parezco a Él? Me queda mucho por parecerme, tengo que correr muchas cosas. Esto es un pequeño listado de lo que es Jesucristo. 15 puntos. Pero Jesucristo es mucho más que eso. ¿Me explico? Y cada quien empieza a decir, esto es lo que yo estoy haciendo, ¿lo haría Cristo? Como decía, ¿se pondría así Cristo en esta circunstancia? Estamos deprimidos y dice, ¿Jesucristo andaría deprimido? Estoy ansioso, Jesucristo estaría ansioso. Estoy con rabia y me dice, Jesucristo estaría rabioso. Estoy desanimado, estoy sin esperanza, estoy, no sé. Tengo angustia, tengo... Cada quien puede estar en una situación particular en este momento. Pero es decir, Jesucristo estaría así en medio de estas circunstancias como yo estoy. Actuando de la misma manera, pensando de la misma manera, o hablando de la misma manera. Eso es algo que cada quien debe preguntarse. Cuando uno está hablando con las palabras de Dios como lo estoy haciendo hoy, yo digo, Jesucristo estaría aquí parado hablando del Señor. Si le dieran este auditorio, estaría aquí hablando de lo mismo, seguramente. Y eso le da a uno paz. ¿Sí? Pero si yo tengo otro pensamiento en mi mente que algo me inquietara, esa parte no estaría haciéndola a Cristo. ¿Me explico? Pues yo puedo estar aquí hablándole muchas cosas, pero si hay algo en mi mente que todavía hay, digo, esa parte la estaría sintiendo del Señor, estaría inquieto por algo, o molesto por algo. Digo, Dios se molestaría de pronto porque llegan tarde, porque hacen bulla, no sé. Todo eso me pregunto a veces cuando a uno le pasa medio de aquí. Pero también uno digo, ¿y Jesucristo llegaría tarde? Yo creo que no. ¿Jesucristo haría tal cosa? Yo creo que no. ¿Sí? Eso es lo que uno debe ponerse cada quien a mirar. ¿Esto lo haría de Cristo de esa manera? Porque yo tengo la mente de Cristo y si a él le preocupaba llegar tarde, a mí también me debería preocupar llegar tarde. Y si me preocupa a mí que la gente llegue tarde, él diría, se preocuparía porque la gente llega tarde o porque hagan bulla o porque contengan los celulares o porque se la pasen viendo un partido en medio de la reunión. No sé. ¿Sí? Uno diría, es ponerse en el papel de Cristo y decir, tengo que pensar como Él, sentir como Él, hablar como Él. Y Él lo único que nos dice, sí, amen como yo los amo, perdonen como yo los perdono. Eso es lo que me da, y sobre todo amen a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo principal. Lo de aquí es pasajero. Lo que no cambian, los que no han cambiado estos 4 años, digo, yo espero que en la eternidad cambien. ¿Me explico? O sea, allá vamos a ser todos perfectos, pero aquí pues nos toca pasar por imperfecciones todos, nos tenemos que soportar unos a otros, pero en mi visión tengo la esperanza que en la eternidad hayan cambiado. ¿Me explico? Porque él tiene la visión de eso, si no viviría todo deprimido, la gente, estos discípulos no aprenden nada de estos, iría quejándose de todo, porque todos somos imperfectos, ¿sí o no? Entonces uno diría, si él se portara como uno, viviría aburrido. Un poco de gente que no hace caso. Pero menos mal no es como nosotros, pero nosotros sí debemos ser como él. De que él siempre guardaba la esperanza, siempre estaba animado, siempre estaba en victoria. Y tenemos que tener la mente de Cristo.